parte de optimización. ¿Ya? Cómo optimizar, cómo reducir costos. Pero ¿cuál sería la lógica en el caso de nosotros como ingenieros y qué tipo de decisiones tomar a nivel operacional? ¿Ya? Cuando uno realiza toda la estructura de los costos operacionales jóvenes, tiene que entender algo. Uno, tener bien la lógica de lo que es el ciclo de minado, el método de minado que estás aplicando, ¿ya? Porque para cada método de minado va a ser muy distinto los rendimientos unitarios, tanto de perforación, la parte de voladura, carrillo, acarreo, servicios. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que tener bien claro nosotros. Entonces, hablar de costos involucra mucho el concepto de dimensionamiento de equipos, las horas máquina, lo que ustedes están calculando, ¿correcto? Si yo tengo más horas máquina, ¿qué significa? Mayor consumo de energía, ¿no es cierto? Y mayor consumo de energía significa pues mayores costos. ¿Ya? O sea, entender un poco mi lógica de cómo afrontar una situación a nivel del incremento de costos, por ejemplo. Y uno de ellos viene a ser lo que es el dimensionamiento de flota. Eso vamos a hablar ahora, dimensionamiento de flota. Para yo poder replantear, vamos a suponer que su proyecto le sale negativo en los dos escenarios. Porque en el PU a ustedes les dicen, van a utilizar un scope de 6 yardas. ¿Qué pasa si tú utilizas un scope de 5.5 o de 6.4, 6.2? ¿Sería más rentable? Sí. Entonces, pero ¿cómo demuestras eso? ¿No es cierto? ¿De qué depende? Hay una plantilla ya en la plataforma, la semana 13. Ya, descárguenlo para que trabajen esto conmigo. Porque dentro de la exposición jóvenes, si bien es cierto, hay una... Esto. Ya. Vamos a dimensionar equipos, tanto de carguillo como de acarreo. Por eso, descarguen la plantilla, está en la semana 13 y vamos a trabajar en conjunto. Y sobre esa base ustedes van a poder, digamos, generar sus propias alternativas de optimización o reducción de costos. ¿Ya? Porque no basta con el hecho de tener, digamos, todo un proceso a nivel del ciclo de minado y tener equipos ya destinados. Tú puedes cambiar eso. Tú puedes optimizar. Por ejemplo, en tu base de datos, fíjense, ustedes evaluaron el ítem compresora, ¿correcto? Es tipo costo fijo, alquiler, $50 la hora, determinaron las horas máquina, ya, y durante, vamos a hacer la sumatoria acá. Fíjense, solamente el ítem compresora durante 23 meses me ha salido $282.992. Entonces yo hago un análisis, digo ya, voy a invertir $282.000. ¿Cómo haría para reducir costos ahí? ¿Cuál es el primer criterio que uno como ingeniero debería tener? Y analizar la parte de estructura de costos. ¿Qué dicen jóvenes? Como les dije, esto tiene que ser bastante... que no sea una charla o una explicación monótona, jóvenes. Díganme, o sea, cualquier cosa, ¿qué es lo que piensan? De todo eso, ¿qué ítem probablemente ustedes incidirían para decir, oye, ¿sabes qué? Mira, podemos cambiar las horas máquina o utilizar una compresora de mayor capacidad. ¿Qué harían ustedes? Solamente estamos hablando ítem compresora. Y eso lo pueden hacer con todos los equipos que tienen en mina.
es una 1050 CFM, ¿no es cierto? Debo saber que esa compresora 1050 CFM, primero, en principio, ¿para cuántos martillos va a trabajar? 3 martillos, 4 martillos, puede ser una compresora, 2 compresoras. ¿Y cuánto es mi costo horario? Ahí está el costo unitario, $50 la hora. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar pues, el costo horario, ¿no es cierto?, del equipo. ¿Y cuánto has gastado? Vas a invertir en esos 23 meses $282.000. Pregunta, ¿cuánto cuesta una compresora 1050 CFM? $100.000, $120.000. Nuevo. 80.000. Claro. Entonces imagínense, ustedes van a gastar 282. ¿Por qué motivo? Porque están alquilando. Entonces acá viene el concepto de alquiler o comprar equipos, ¿no es cierto? Tu costo de adquisición, ¿cuánto es? $50. Ya con un equipo nuevo, ¿cuánto sería? $30, $25. Entonces es una forma de reducir costos, jóvenes. ¿Ya? Un primer criterio. Por eso les digo, ustedes pueden analizar ítem por ítem. Y en la exposición, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cómo generar programas de optimización o reducción de costos? ¿O cómo elevas tu banco? Y eso es para todos. Algunos me dirán, pues, ingeniero, voy a poner compresoras. Ya está. No, ingeniero, yo voy a comprar scoops. ¿Pueden hacer eso? Sí. Tu CAPEX se va a elevar, pero tu OPEX se va a reducir. ¿Entiendes? A eso se refiere este contexto a nivel de evaluación en programas de optimización o reducción de costos. Ese es un ítem. El otro ítem viene a ser lo que es dimensionamiento de flota. ¿Ya? Para esto, fíjense, en toda operación, jóvenes, uno tiene que tener una relación bien clara. Y eso les explicaba a ustedes en pase, en proyectos 1, si se acuerdan. Buenos días. Hay un concepto llamado match factor. ¿Ya? Ese concepto de cómo relaciono el equipo, ¿no es cierto?, de carguío y acarreo. Sí o sí, jóvenes, tajo abierto, subterráneo, tiene el mismo criterio. Yo no puedo tener un equipo de carguío muy grande con respecto a un equipo de acarreo. Ingeniero, entonces, ¿qué parámetros necesito yo para saber que los equipos que tengo en mina son los adecuados? Entonces, a eso se llama el factor de acoplamiento o match factor. Y eso es para todo tipo de operaciones, sea mina, subterráneo, superficial, canteras, lo que quieran, jóvenes. Tú no puedes tener una pala pequeña, por ejemplo, y llenar 5, 6, 7 pases y llenar tu volquete y chao. No es así. Nosotros tenemos que medir los rendimientos de los equipos. ¿Por qué motivo? Control y disminución de horas máquina. El ítem que estamos viendo de horas máquina, si ustedes se dan cuenta, es bien alto. Y mucho más por el tonelaje que están sacando ustedes. Entonces tienen que buscar el óptimo de los equipos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al inicio del proyecto? Les decía, tienen que caracterizar, de acuerdo a CPU, el equipo adecuado para su plan de minado. Todo esto nace con el plan de minado. ¿Qué tonelaje estás trabajando? Por eso es que tú no puedes tener pues, un plan de minado en un momento 1000 toneladas, después subes a 2000 y después bajas 1500. No puedes, porque tienes equipos asociados a este concepto. Entonces, claro, jóvenes, match factor significa factor de acoplamiento de equipos de carguío, equipos de acarreo. ¿Cuánto máximo debo llenar en pases? 3 a 4 pases, no más. Si ustedes ven que en mina están llenando en 5 pases, 6 pases, eso está mal. Y tienen cómo demostrar que económicamente está mal eso. Con 5 pases significa pues más tiempo de carguío, ¿sí o no? Con 5 pases, la cantidad de ciclos de acarreo, ya no hablo acarreo, sino acarreo, va a ser mucho menor. Y por lo tanto, el tonelaje que tú estás programando va a ser mucho menor. Entonces, ¿cómo mejoro ese tonelaje en el ciclo de acarreo? En ese match factor. Esta es la base para todos. Y eso es lo que van a hacer ustedes con su
plan de producción, con los PUs y con el dimensionamiento de flota. ¿Ya? Ahora, ¿qué parámetros necesito para entender esto? Fíjense, ustedes han trabajado en 3 etapas, ¿no es cierto? En 3 niveles, vamos a llamar. 4250, 225 y 200. Pregunta, las distancias que ustedes han desarrollado en rampas, en cruceros, ventanas, inclinados, ¿va a ser lo mismo en los 3 niveles? Primero va a ser distinto por profundidad. Mayor profundidad, mayor distancia, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes definen su distancia de rampa, ahí viene ya el criterio de diseño de mina, ya con el contexto, digamos, a nivel de rendimiento de los equipos. Ingeniero, yo he utilizado una rampa con 10% de gradiente, pero 10% significa mayor cantidad de distancia. No, ingeniero, yo he trabajado con una rampa de 12%. Ya tienes menos distancia de rampa, pero mayor esfuerzo para poder acarrear el material. O sea, hay varios aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, lo que van a hacer ustedes ahora, van a medir rendimientos en cada nivel. Ya por eso les decía, ingeniero, pero yo tengo mi distancia de rampa, mis cruceros de todas las labores a partir de la cota 4275, ¿correcto? Todos tienen las distancias que han programado. Ya. La pregunta, la distancia del nivel 4275 a superficie tenemos, si está acá, este es en plata. Este punto, donde está la manito ahí, cota 4275. De ahí a superficie tienes Bocamina, hasta acá, ¿ven? Rampa 370. Pregunta, ¿ustedes pueden calcular la cantidad de distancia desde Bocamina hasta los distintos tajos? Sí, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Eso es uno. Lo otro, el término de ingeniero, pero ¿cómo podría ser mi distancia a que ingresa la rampa de superficie? Desde acá, desde este nivel, cota 4275. Ingeniero, pero yo puedo tener distancias, fíjense, mi rampa va a estar directamente en la parte central, ¿ya? Entonces, ¿cómo determino el promedio de distancia? Pues voy a tener en el tajo 1, 2, 3 y 4. El tajo 4 va a tener mayor distancia, ¿no es cierto? El tajo 3 o el tajo 1. Entonces, ¿cómo se determina eso? Ustedes se acuerdan que hemos hablado en proyectos 1, la función suma producto. Eso es lo que tienes que utilizar ahí. Para saber mi distancia media en la cota 4250 suma producto. El tonelaje de los 4 tajos en ese nivel con respecto a sus distancias. Y sacas una distancia promedio. Lo mismo harían cota 4225 y cota 4200. A medida que tú vas profundizando, tu distancia va a ser mayor. Por lo tanto, tu rendimiento de los equipos van a ser menores. Entonces, plan de producción está asociado directamente a dimensionamiento de flota y a rendimiento de los equipos. ¿Me entienden, jóvenes? Ya. Vamos a hacer un ejemplo, y me imagino que esto lo hice inclusive en proyectos 1, si no me acuerdo. Y si no, bueno, es un poco para refrescar la memoria. Vamos a trabajar esa relación entre equipos de caldío y equipos de acarreo. Y voy a relacionar ese match factor también. ¿Ya? Fíjense, acá vamos a analizar una producción de 6.000 toneladas día, ya, taladros largos. ¿Qué más? Capacidad nominal de equipos de acarreo 25 toneladas, porque les dan, pero es lo que quieran. ¿Ya? Y scopes de 6 yardas cúbicas. ¿Ya? Tal cual. Eso es lo que vamos a analizar. Si ese scoop de 6 yardas cúbicas
con ese volquete de 25 toneladas es el adecuado, ¿no? ¿Y cómo va a ser tu rendimiento? ¿Cuántos equipos necesitas para un tonelaje determinado? Ese tonelaje determinado se llama plan de producción. Eso es lo que tienen ustedes. ¿Ya? Entonces, lo primero, acá, busquemos el factor de conversión, joven. Busquemos. El scoop está dado en yardas cúbicas, ¿correcto? ¿A qué vamos a convertir? Metros cúbicos. Ahí está mi factor de conversión. Ya, tal cual. Convertir yardas cúbicas a metros cúbicos. Ya, mi producción diaria es 6.000 toneladas. Equipos de carguillo de limpieza, scoops de 6 yardas cúbicas y equipos de acarreo, volquetes de 25 toneladas. O datos. Ya. Acá es donde yo tengo que buscar, primero, antes de seleccionar la marca, el modelo, saber si estos equipos se hacen el factor de acoplamiento. Eso es lo primero. Y cuando ustedes estén en mina, tienen que hacer eso. Ya, eso es lo primero. Tenemos capacidad de balde de 6 yardas cúbicas, ¿correcto? Factor de llenado 70%. Vamos a trabajar con estos parámetros y después ustedes me van a decir, ingeniero, yo puedo mejorar en esto para ver si eso influye directamente en el rendimiento y la capacidad del equipo. Tajo abierto subterráneo es el mismo criterio, joven, al menos para este tipo de análisis. Factor de llenado 70%. ¿Qué es el factor de llenado? ¿Qué es el factor de llenado, joven? Sí, ¿cuál es el total del cucharón? ¿Cuánto es lo que se está cargando? Ya, sí, o sea, en términos generales es eso, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de llenado que tienen, en este caso, las cucharas de los equipos de carguillo o de limpieza? Ya. Pero ese factor de llenado, ¿de qué depende? Del esponjamiento, de la granulometría. No. O sea, a ver, factor de esponjamiento es un parámetro. Factor de llenado es otro parámetro. ¿Ya? En sí, el factor de llenado, jóvenes, está asociado directamente al resultado post-voladura. Granulometría. Eso sí. A eso está relacionado. Si tu parámetro post-voladura, a ver, vamos a ponerlo acá ya, ¿verdad? No sé, pues esto te determina si está bien tu resultado o no. ¿Cuánto debería ser? 70, 75, 80, 85, 90%, 100%. Pero existe una buena voladura, complicado. Se ve complicado que llegues al 100% en términos de resultado a nivel de voladura. ¿Por qué motivo? Toda mina subterránea, tajo abierto, ¿lo que hace? Se hace un modelo de bloques, ¿correcto? ¿Se acuerdan en proyectos 1? Haces tu modelo de bloques y cada modelo de bloques va a estar asociado a un polígono determinado. ¿Ya? Y cada polígono determinado va a tener sus propias propiedades, tanto de dominios geológicos, geomecánicos, geometalúrgicos. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a analizar en detalle, tú analizas por qué. ¿Por qué analizan ustedes? Por el tipo roca, tipo alteración, dureza, densidad de material. Hay un parámetro llamado índice
o Blastability Index. Acuérdense, jóvenes, eso en minas se utiliza bastante, el índice de volabilidad. ¿Y qué es el índice de volabilidad? Es la resistencia a la fragmentación que tiene esa roca. ¿Todas las rocas es lo mismo? No es lo mismo. Vamos a refrescar un poquito de memoria esto en Proyecto Sur. Es rápido, no mejor. Planeamiento. Fíjense, por tipo de roca, yo puedo decir, este equipo de Carguillo tiene una alteración. Ya, polígono 39, una zona de, estos son zonas de scar, y este el 38. Si quisiera mezclar mineral 38 con 39, debería asociar directamente a su dureza, ¿correcto? Saber que las dos rocas tienen la misma dureza, o tienen las mismas características. Entonces la pregunta, ¿solamente la dureza te va a definir la mezcla de mineral? ¿O puede ser leyes? ¿O densidad de material? Entonces fíjense, ustedes tienen acá dos tipos. Cada polígono está asociado directamente a un conjunto de blocks. Ya, bueno, ingeniero, yo tengo bien definido ya zona de scar o zona de serpentina magnetita y zona de magnetita acá. Entonces yo ya sé. Dureza. Otra propiedad. Contaminación. Ya, no, ese es para la calidad del material. Cuando hablamos contaminantes, hablamos de la calidad de concentrado. Ya, en este caso lo que estamos viendo es un poco entender la capacidad efectiva de los equipos de carguillo o de limpieza. Sí. ¿Ya? O sea, lo primero que tenemos que hacer nosotros es decir, ya, tengo un scoop, tengo un dumper, tengo una pala, tengo un camión. Entonces, antes de hablar del camión, necesito entender cómo se comporta el equipo de carguillo de limpieza. Y lo primero que tengo que hacer es analizar la capacidad efectiva. Una cosa es la capacidad nominal, que te dice que es 6 yardas cúbicas, y otra cosa es la capacidad efectiva. Esa capacidad efectiva, ¿de qué va a depender? Les decía, del factor de llenado, ¿no es cierto? Uno es el factor de llenado. ¿Y qué es el factor de llenado? ¿De qué depende? Granulometría. La granulometría, ¿producto de qué es? Del diseño de malla de perforación y del tipo de explosivo. Pero acá yo estoy viendo por alteración, por dureza, y veo, fíjense, los dos polígonos tienen la misma dureza. ¿No es cierto? No tengo problemas. La otra propiedad que les decía, el índice de volabilidad. El índice de volabilidad. El Blastability Index. Miren, me voy a acercar más. ¿Qué creen que está pasando ahí? Buen día. Bueno, jóvenes, ustedes van a trabajar con planos ahí en mina. Les van a enseñar eso. ¿Qué significa? Ya deben saber qué significa. Miren, esta propiedad llamada resistencia a la voladura, o el índice de volabilidad, perdón, me define que ese tipo de roca tiene cierta resistencia a la fragmentación. Pero ingeniero, la dureza hemos visto que es igual. No, esta es otra propiedad. Por eso les digo, o sea, no se confundan cuando uno dice dureza. Ya dureza, tiene la misma dureza, mezcla, no hay problema. Pero a eso asocien el concepto de índice de volabilidad. Si tú te das cuenta, fíjense, lo de amarillo, su índice de volabilidad, fíjense la escala, porque esto les van a entregar a ustedes. No es que ustedes van a trabajar, ustedes van a tener todos estos planos. Índice de volabilidad, de más bajo, LOX. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pase. Ya. Tiene ciertos blocks con índice de volabilidad bastante alta, ¿no es cierto? O muy bajo. Estos que tienen mayor a 38 se supone que son más resistentes a la fragmentación.
Correcto. A eso se refiere fija cuantía. A eso se refiere. Entonces, cuando nosotros analizamos el resultado post voladura, y uno dice, pero ¿de dónde salió tantos finos? ¿De dónde salió material grueso? P80 no concuerda. Es que tú no has hecho el análisis de índice de volabilidad. Y es esto. Esto tiene menor resistencia. Y los blocks en color naranja tienen más resistencia. Y tú le estás poniendo pues una altura de carga de explosivo, ¿no es cierto? Un factor de carga, un factor de potencia. Lo mismo para ese banco. Por eso te dicen polígonos. Polígono 38, polígono 39. Por eso que sale pues en unos sectores más finos. Los que se van a especializar en perforación y voladura, o sea, sí o sí tienen que dominar en este tema, ¿no? Y de ahí van a dominar el tipo de explosivo, los accesorios de voladura, no sé, ya el mismo diseño de carga. Pues cuando uno define mucho el diseño de malla de perforación y voladura, hay un concepto teórico, pero lo práctico es lo que ustedes están viendo. Y lo práctico va a ser lo que ustedes van a aplicar en mina. O sea, métanse en la cabeza, joven, que la mina no es un cuadradito donde dice, pues, este tipo de roca es así, homogéneo. No es así. Bien. Varía. Entonces, a eso llamamos nosotros la variabilidad geológica. Ustedes tienen que tener la mente así, abierta para decir, si realmente, por estudios, por dureza, todo esto puede tener la misma dureza, pero por índice de volabilidad es distinto. Entonces, yo técnicamente puedo explicar por qué motivo tienes muchos finos. Ahí estás bien. ¿Me entiendes? Ese es el concepto del factor de llenado. Ya, entonces, factor de llenado, ¿dependiente de qué? Del resultado de la voladura. En este caso, 70% no está bien. O sea, es un dato ahí que... Ya, el otro, factor de esponjamiento, el otro parámetro. Tercero, la densidad in situ. Fíjense, acá también quiero llegar en algo. Cuando uno hace un plan de minado, un plan de producción, voy a repetir un poco esto. Este es el plan de minado. Te dice que la pala 1, donde estábamos viendo el SCAR, ¿no es cierto? O sea, la asignación de equipos. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer en mina? Van a asignar equipos. Equipos de carguillo, limpieza y equipos de acarreo. ¿Para qué? Para cumplir este tonelaje. ¿Correcto? Ese es su plan de producción de ustedes. Y eso es lo que están haciendo. La pala 1 del polígono 38 va a sacar 1000 toneladas. La pala 1 también va a sacar mineral del polígono 39, 14.000 toneladas. Yo les pregunto, ¿el rendimiento va a ser lo mismo? Estamos hablando de rendimiento. ¿Va a ser lo mismo de la pala en ambos polígonos? ¿Por qué no? Rendimiento o el dig rate, para tajo abierto dig rate, ¿ya? Que viene a ser las toneladas por hora que voy a sacar. ¿Va a ser lo mismo? Si es el mismo equipo. Pero tu rendimiento. La densidad puede cambiar dependiendo de la geología. Correcto. Acá tiene mucho que ver la densidad de material, jóvenes. Densidad, y todo lo que vamos a ver ahorita. Fíjense, una cosa es densidad 3.29 y otra cosa es 2.86. ¿Me entienden? Ambos son SCAR, pero tienen distintos tipos de mineralogía. Ahí es donde ustedes han llevado pues el concepto de mineralogía, ¿no? O sea, no creo que solamente han llevado para medir la copirita, pirita. Sí, pero yo debo saber para qué. ¿Me entienden? Y esa densidad para qué me va a servir. Ya. Y acá se hizo este ejercicio con la misma pala en ese polígono. Y fíjense, tu capacidad efectiva. Una cuchara para el polígono 38, 39.96 toneladas por cuchara. Y el otro, 30.63. Entonces, tenemos la misma pala, tenemos el mismo camión. Número de pases, 4. Fíjate cuánto está acarreando uno y cuánto acarrea el otro. A eso se refiere cuando uno mide el rendimiento
de equipos jóvenes. Por eso yo les decía que en el contexto general para nosotros, voy a copiar esto. Entonces, lo primero que hacemos es analizar la capacidad de los equipos de carguillo o de limpieza. ¿Y qué significa? Una cosa es la capacidad nominal. Esto acá es tu capacidad nominal, 6 yardas cúbicas. Muchas veces ustedes van a tener el concepto de ver, oye, ¿cuánto es la capacidad de tu equipo? 30 toneladas, 50 toneladas. La pregunta, ¿tú vas a trabajar con toneladas? ¿O vas a trabajar con la variable, con esta unidad llamada metros cúbicos o yardas cúbicas? Si yo trabajo con toneladas, mi equipo, estoy considerando que la densidad es la misma para todos. ¿Y eso está bien? No está bien, pues, joven. Hay que darse el lujo de buscar la especificación técnica y te dice 50 toneladas como el óptimo, como capacidad nominal, pero capacidad efectiva trabaja con las yardas cúbicas. ¿Correcto? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que entender. Entonces, esta capacidad de llenado, factor de llenado ya estamos explicando. Factor de esponjamiento, cada tipo de roca tiene su propio factor de esponjamiento. ¿Correcto? Y lo otro, la densidad, ya lo explicaron bien. ¿Cómo determinamos la capacidad de balde o la capacidad efectiva? Esto va a ser igual, a ver si me acompañan ahí. Ya. Perdón. Capacidad de balde en metros cúbicos. Bueno, lo que hemos convertido no bajo, ¿no es cierto? 6 yardas cúbicas por la conversión. Yardas a metros cúbicos. Listo, ya tengo eso. Mi capacidad de balde es 4.587. Ahora la capacidad de scoop, la capacidad efectiva. Y ahí está el formulismo, ¿no? Viene a ser la capacidad de balde en metros cúbicos por la densidad de material por el factor de llenado. Esto dividido entre 1 más el factor de esponjamiento. Y ahí está. 6.18 toneladas. Esto viene a ser tu capacidad efectiva. ¿Correcto? O sea, cada palada debe llenar 6.18, pero con estas condiciones. Factor de llenado 70%. Factor de esponjamiento 30%. Ingeniero, pero ¿qué pasa si cambia el factor de llenado? Mejoré la voladura. Fíjense qué va a pasar. ¿Qué pasa si yo elevo a 80%? ¿Cuánto subió tu capacidad por cuchara? 7 toneladas. ¿Me entienden? O sea, eso es lo que quiero que entiendan, Juan. Ustedes en mina tienen que saber esto y saber cómo se calcula. Uno trabaja con muchos modelos numéricos. Y no vas a estar investigando pues en YouTube, oye, ¿cómo se calcula esto? No, ya tienes que saber, porque esto es tu trabajo día a día. Ya, continuamos. 6.18. ¿Qué más? Distancia media de acarreo. ¿Cuánto es? Distancia media de carguillo hasta descarga. En este caso ustedes van a tener distancias distintas, ¿correcto? O sea, el scoop ingresa, saca el material, lleva a su cámara de acumulación o en el punto de descarga para llenar el buque. ¿Qué distancia es esa? ¿No es cierto? Eso lo tiene. Acá te está diciendo máximo 100 metros. Puede ser 200, sí. Puede ser 250 también. Puede ser 300. ¿Cuál es el óptimo? Un scoop, ¿cuánto máximo debería tener una distancia de acarreo? 200. Si pones 210, 250, 300, se puede dar, pero tu rendimiento disminuye. Por el ciclo, ya por el ciclo de acarreo. Entonces, distancia media de acarreo, igual, como estaba en kilómetros, lo convierto nomás a kilómetros. Bueno, ya está. Les digo, trabajenlo ahora, jóvenes, porque tienen que hacer esto en los
tres niveles que tienen que trabajar. Esto es el sustento de su proyecto. ¿Me entienden? Ustedes tienen que sustentarme de qué forma podrían mejorar o incrementar el rendimiento de los equipos o disminuir sus costos. Ya en la primera parte les expliqué con respecto a la compresora. Ahora les estoy explicando con respecto a los equipos de carguío y equipos de acarreo. Ya. 0.1. Fíjense, acá estos datos: velocidad con carga, velocidad sin carga, tiempo de carga, tiempo de descarga, tiempo de maniobra. Estos datos, jóvenes, es netamente las especificaciones técnicas de todos los equipos. Todos los equipos tienen esto. O sea, no es que tú vas a inventar. Ahora, que varíe, por ejemplo, el tiempo de carga, de cargar o de descargar, y es mucho de qué depende, del expertise del operador. ¿De qué más depende? Del diseño de tu operación. Ahí es donde viene, pues, oye, te has hecho una gradiente de 10%, 12%. ¿No es cierto? Ese tiempo también va a cambiar ahí. La sección de tu labor va a estar asociada a eso. Ya. Tiempo de transporte. ¿Cómo calculamos el tiempo de transporte acá, joven? ¿Cómo se calcula? Ustedes les han enseñado, pues, que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Formulismo. Tiempo de transporte en vacío. ¿Cómo sería el tiempo de transporte en vacío? Sería la distancia sobre la velocidad. Distancia, ¿cuánto es? 0.1 sobre la velocidad. ¿Pero velocidad de qué? Transporte en vacío. Busco transporte en vacío. Listo. Pero me están pidiendo en minutos. Multiplico por 60. Ya está. Y lo mismo el tiempo con carga. Distancia, nuevamente, entre la velocidad con carga por 60. Ya está. Hasta acá todo está claro, jóvenes. ¿Tienen alguna duda, consulta? Como digo, este término de análisis, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Pero al menos hasta acá me parece mucho más interactivo, ¿no? Ya, tiempo de ciclo, ¿cómo sería? Bueno, en el sumatorio de todos los tiempos, ¿no es cierto? Igual, tiempo de carga, ¿no es cierto? Más tiempos, más tiempo de maniobra. Tiempo de ciclo, 2.8 minutos. Entre ir y volver. Correcto, o sea, todos los sitios que se relacionan al ciclo netamente del scoop. Y vuelvo a decir, ¿esto de qué va a depender? Fíjense, de la distancia, de todos estos parámetros que estamos analizando. ¿Correcto? Ya, hasta acá, tiempo de ciclo por pase. Me dice que tengo la capacidad del camión por kTo de 25. Entonces, yo digo, ¿en cuántos pases yo debería calcular esto? Esto va a ser igual la capacidad del camión entre qué, joven, la capacidad de cuchara en toneladas. 4.05 pases o palabras. ¿Existe 4.05? No, pues. Entonces tengo que hacer mi análisis del número de pases para saber si el volquete que he comprado con el scoop es el adecuado o no. A eso se llama análisis del número de pases. Entonces yo digo, acá está. El mínimo, ¿cuánto es? 4, ¿no es cierto? Y el máximo debería ser 5. O sea, pónganlo, porque ese es el resultado. A ti te está diciendo 4.05. Si fuese 3.8, el mínimo sería 3 y el máximo 4. ¿Correcto? A eso se refiere. O sea, eso es lo que tienen que entender cuando uno hace un análisis de pases. Tajo abierto, subterráneo, vuelvo a decir, el mismo criterio, joven. No es nada complejo. ¿Cómo sería tu capacidad efectiva? ¿Cómo sería tu capacidad efectiva?
sería igual 4 pases, ¿no es cierto?, por la capacidad del scoop, 6.18. Ya está. El otro sería 5 pases por capacidad del scoop. Acá estamos hablando de lo que es netamente número de pases entre equipos de carguillo y equipos de acarreo. Capacidad nominal, yo ya tengo acá, guantes, 25 toneladas. Porcentaje. ¿Qué porcentaje estás cargando? Efectivo entre nominal por 100. 98.8%. Y cuando son 5 pases, estoy cargando 123.5%. Entonces, yo tengo que analizar, digo, si fuese el contexto, digo, lo que voy a cargar, 98.8 menos el 100%, 1.2. Fíjese, en el primer caso me falta 1.2% y en el segundo caso me excede 23.5%. ¿Qué analizo ahí? Yo como ingeniero, ¿qué debería analizar con ese resultado? ¿Qué dicen, jóvenes? Para que bailen bien el día de la promoción, jóvenes. Para que se acuerden ahí de la capacidad efectiva. Pero ustedes van a tener la capacidad efectiva de cuántas cajas de cerveza se van a meter ese día. ¿Sí o no? Ya, ¿qué significa eso, jóvenes? A ver. El menos 1.2% es que no está llegando a la capacidad del equipo, capacidad de carga del equipo. Y en el 23 está sobrepasando ya la capacidad del equipo. Ya, pues acá, boquete, camión, dumper, lo que sea, correcto. Ya. Y es cierto, o sea, en el primer caso, acá estamos analizando la relación scoop y dumper. O scoop, ¿por qué? Con 4 pases, lo que dice su compañero es cierto. Te falta 1.2% para llenar 25 toneladas. Y en el otro te excedes 23.5%. ¿Qué pasa si pongo 5 pases? ¿Puedo cargar? Puedo cargar. Pero, ¿en qué afecta? La vida útil. La vida útil. La vida útil. Primero, la vida útil. El concepto de vida útil está asociado al desgaste prematuro de los componentes. A eso se refiere, jóvenes. Ustedes en mina van a tener mucho problema. Van a decir, oye, mira, se está reventando la llanta o este equipo para más tiempo de mantenimiento que en el área de operación. Su problema de ustedes va a ser la asignación de equipos. Ese va a ser su problema. Entonces tienes que analizar eso. ¿No es cierto? Si yo tengo esas condiciones, digo, oye, está cargando más, está menos, está para más tiempo de mantenimiento allá. Entonces busco todas las actividades y utilizo Pareto, una de las herramientas. Para analizar la base de datos con Pareto, necesito analizar en principio todas las variables de rendimiento, utilización, disponibilidad, todas las actividades asociadas a esos equipos. Lo que ustedes han aprendido en proyectos son, si no, revisen nuevamente, joven, su video, ahí está todo. Ahí está todo. Lo único que estamos haciendo acá es un poco la aplicación de todo lo que ustedes han hecho, se está aplicando acá nada más. Entonces, si yo cargo con 5 pases, que no es el óptimo, porque el ingeniero me dijo 3 y 4, y es así. Entonces, el de 5 yo descargo. Ese descarte también significa que si yo incremento 23.5 va a haber un desgaste prematuro de los componentes. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si fuesen 4 pases y tienes un excedente de 23% en 4 pases? Desgaste prematuro, ¿no es cierto? Ya, pero ¿cómo? Mayor peso del camión con el piso, ¿no es cierto? Esa tracción pasa a estar más tracción. Entonces, una cosa es transportar material en términos horizontales y otro a nivel de gradiente. Y ustedes, su rampa, ¿con qué gradiente? 10, 11, 12%. Cuanto más alta su gradiente,
más esfuerzo. ¿Y más esfuerzo qué significa? Mayor tracción. Mayor tracción, desgaste de componentes mecánicos, eléctricos, consumo de energía y tu costo se eleva. Menor velocidad de acarreo. O sea, fíjese todo lo que conlleva. Y menor velocidad de acarreo significa mayor cantidad de tiempo en el ciclo. Y mayor cantidad de tiempo en el ciclo, ¿qué significa? Menores ciclos, ¿no es cierto? Y menores ciclos, ¿qué significa? Menos toneladas. Vas a necesitar más volquetes probablemente para cumplir tu tonelada, lo más seguro. ¿Ya? Entonces, bajo estas condiciones, ya lo lógico es pues 4 fases. ¿Correcto? 4 fases. Entonces, ¿cómo sería la capacidad efectiva del camión? Número de fases 4, ahora sí, por capacidad del scoop 24.70. En cada viaje, en cada ciclo, ese camión con esas condiciones, 24.70 toneladas. ¿Qué más? El tiempo de carguillo por camión, ¿cómo sería? ¿Cómo calcula el tiempo de carguillo? Lo que estoy haciendo, por favor. Número de pases por el ciclo. ¿Cuánto es el ciclo? 2.8. Listo. Ahí está. 15 minutos. Es tal cual. O sea, no es algo que... Tu productividad. O sea, acá hay 2 tipos de productividad, jóvenes. Hay que entender bien claro eso. Cuando ustedes le pidan la productividad operativa o instantánea, es la que se va a calcular ahora. Y otra cosa es la productividad producto del rendimiento de ese equipo, utilización y disponibilidad. Ahora lo que se halla es la productividad instantánea, lo que en ese momento ustedes deberían sacar. Esto está dado en toneladas por hora. ¿Qué divido acá? Si fuesen toneladas, sería la capacidad efectiva entre el tiempo de carguillo. Me están pidiendo en horas por 60. Eso es lo que tienen que entender. Este es el rendimiento. Así se calcula el rendimiento, jóvenes. Entonces, si volvemos un poco atrás, ¿ese rendimiento de qué depende? Factor de llenado, factor de mojamiento, densidad. ¿El factor de llenado de qué depende? Resultado voladura. ¿Me entienden, jóvenes? O sea, todo esto tiene una explicación técnica y lógica. Y esto, vuelvo a decir, es parte de lo que es formación de ustedes, jóvenes. Es su ABC, para entenderlo más claro. ¿Cómo sería la productividad operativa? Sería esa productividad que nosotros hemos calculado por la utilización. Acá vienen 2 parámetros, utilización y disponibilidad de los equipos. Utilización es el uso del equipo en distintos frentes de operación. ¿Cuánto tiempo realmente trabaja? ¿No es cierto? ¿Cuánto debería ser? Si yo tengo, el día tiene 24 horas, ¿cuántas horas debería trabajar ese equipo durante las horas cronológicas? ¿15 horas? ¿16 horas? No, ingeniero, pero mi guardia son 8 horas, o 9 horas, 9 horas. Si son 8 horas, va a trabajar 16. La pregunta, ¿va a trabajar 16? No. ¿Cuánto debería trabajar? ¿O eso de qué depende? De los tiempos muertos. Ya, eso es uno. Acuérdense, cuando ustedes vayan a minar, utilicen la metodología de Azarco. Una de las más fáciles, jóvenes, es Azarco. Acá. Como les digo, esto ustedes lo hemos visto en proyectos Zoom. La metodología de Azarco. Esto rápido, no, jóvenes. Que después de esto ya no hay explicación. Todo proyecto
generalmente se analiza en función al tiempo cronológico, ¿ya? Así, tal cual, tiempo cronológico. El tiempo cronológico para nosotros son las 24 horas, ¿correcto? Este dice así. Esto se divide en horas hábiles, horas inhábiles. Las horas inhábiles generalmente es producto, pues, una pérdida de tiempo por efecto de un problema natural, así, ya, no sé, pues, un terremoto, ha nevado, que es medible, sí, pues se puede medir, ¿no? En el largo plazo, probablemente, ¿no? Poner un factor ahí de corrección. Pero tienes horas hábiles. Entonces, generalmente lo que hacemos nosotros es igualar el tiempo cronológico con las horas hábiles. Eso es lo que se hace. Entonces, yo debo calcular mi rendimiento del equipo, de todos los equipos en general de mina, planta, horas hábiles con 24 horas. Todos en general. De ahí viene horas operacionales, horas de reserva y horas de mantenimiento. A ustedes les van a entregar esto, así, en general. Tal vez ni siquiera especificado, pero ustedes necesitan especificar cada una de estas actividades. Ya, horas de mantenimiento, preventivo y correctivo. El preventivo es lo que ya conocemos. Cada cierto tiempo, de acuerdo al uso del equipo, necesito cambiar aceite, filtro, no sé, algún componente mecánico, eléctrico del equipo. Pero el correctivo es lo que hablábamos ahora. Esa sobrecarga, ese desgaste prematuro está asociado directamente al correctivo. Entonces me pregunto, ¿podemos controlar el mantenimiento correctivo nosotros como ingeniero de minas o es producto del área de mantenimiento? ¿De quién es? ¿De quién depende? De mantenimiento. De mí. Nosotros sabemos qué tonelaje, cuántas palabras estamos mandando, qué densidad de material. ¿Quién dimensiona el equipo? Somos nosotros. Entonces nosotros podemos controlar ese problema correctivo. Ah, ingeniero, también el diseño de la mina. Cierto, el diseño de la mina. Si tú has considerado rampas de 12, 13%, esa mayor tracción, ese desgaste prematuro, eso te va a afectar. ¿Y eso quién lo controla? Nosotros. ¿Me entienden? O sea, tienen que ser comparativos ahí. Ya, y esa sobrecarga, ¿de qué va a depender? Lo que hablábamos. ¿Qué decíamos? Factor de llenado. Densidad. Ya, pero ese factor de llenado, ¿de qué depende? Resultado voladura. Ese resultado de voladura, ¿de qué depende? El diseño de malla de perforación y voladura. El tipo de explosivo que están utilizando. Eso lo hace mantenimiento. No lo hace mantenimiento, lo hacemos nosotros. Entonces, el correctivo, métanse en la cabeza, jóvenes, el correctivo, gran parte es mina. Ya, entiendan eso. Ya, entonces, mantenimiento preventivo, correctivo, horas de reserva. ¿Qué es horas de reserva? ¿Qué significa? A ustedes les van a poner ese ítem, horas de reserva. Pero debería estar especificado, sí. El concepto de horas de reserva significa que tu equipo esté en condiciones mecánicas y eléctricas de ser operado. O sea, esté en condiciones óptimas, pero no lo trabajas. Se malogró, por ejemplo, el scoop en la cámara TAM, pero tiene 5 volquetes, 5 dampers, entonces tienes que reasignar esos dampers a otros frentes de producción, ¿correcto? Ese tiempo se llama horas de reserva. La hora de almuerzo, ya no existe reemplazo de operadores, horas de reserva. Y ahí tienen las horas operacionales, las pérdidas operacionales, lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente en mina, sea subterráneo o tajo abierto, ustedes tienen un factor de seguridad en términos de velocidades de acarreo. Tú no puedes ir a una velocidad de 50, 60, 70 kilómetros. No se puede. Entonces, ¿cuánto es el óptimo? 25, 30, 32. Entonces, ahí se analiza lo que es las curvas Rimpul para los equipos. Entonces, acá, horas de pérdidas operacionales, velocidades de acarreo, el tiempo de ciclo que estás demorando, la cola de, no sé, pues entre esperar a que cargue tu equipo, horas de pérdidas operacionales. Y al final te quedan las efectivas. ¿Qué son las efectivas? Descuenta mantenimiento preventivo, correctivo, descuenta horas de reserva, descuenta la pérdida de operación. Y recién tienes las efectivas. ¿Me entendieron, jóvenes? Sencillo. Esto no es complejo. Como les dije,
estoy explicando acá, vuelvo a decir, ya saben ustedes, cómo generar tu optimización en base al proceso que estamos hablando, ¿correcto? Ya, tenemos entonces la productividad operativa. ¿De qué depende? Del uso del equipo, utilización y disponibilidad. El uso, las horas que utilizas el equipo. Descontando lo que hemos hablado, metodología de Zarco, las horas efectivas, ¿correcto? Acá te dice el 80%. Y hemos multiplicado solamente la productividad instantánea con la utilización. Siempre va a ser así, siempre va a ser así. Si tú consideras solamente la productividad instantánea sin considerar la utilización, fíjate, estás teniendo un valor de 134 versus 107. Estás exagerando ese rendimiento de ese equipo. Y al final, cuando tú presentas un informe, no vas a explicarte de dónde salen esos números. Tú vas a poner en tu informe, oye, tu productividad, tu rendimiento de tu equipo es tanto, listo. Y cuando gerencia empiece a revisar, o tu jefatura superior empiece a revisar, ¿de dónde salió este número? Ya, tenemos productividad operativa, horas por turno, acá están las 24, que les decía. Los números de días a trabajar, rendimiento de producción anual. Esto va a ser igual, la productividad operativa, horas por turno, turnos por número de días. Listo. Tonelaje a remover, depende del método de minado. ¿Cuánto es 6.000 toneladas por día? Entonces, esto va a ser igual el tonelaje diario que han planificado ustedes por número de días. Ingeniero, ¿por qué no ponemos 365? Que tú, a ver, mina va a trabajar los 365 días, pero planta va a trabajar 360 días. Entonces, tu plan de producción, ¿cuánto va a ser? En función a la alimentación. Si tú le pones el plan de producción entre lo producido y lo procesado, el producido te va a salir mucho más porque estás trabajando 365 días. Pero lo real, ¿cuál es? Los días que trabaja planta. Esa es la cantidad que tú vas a tratar. Por eso te considera 360 días. Número de equipos. Dividimos el planificado, ¿no es cierto?, entre tu rendimiento. Es así. 2.32 scoops. Y acá ya viene la disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad, jóvenes, tú le dices 80, 81, 82, 85. Toda mina en operación, sobre todo en subterráneo, cuando haces contratos, les decía, mina te va a pedir utilización y disponibilidad mínimo 85%. Eso es lo que va a hacer. Pero acá está 80%. Ya es un proyecto que está trabajando, usted lo modifica. Ya. Esa disponibilidad, ¿qué significa? Cuanto más bajo sea, significa que para más tiempo en el área de mantenimiento. ¿Y cómo determina esa buena disponibilidad? Con la fecha de adquisición de los equipos y con la vida útil de los equipos. Un camión en tajo abierto, ¿cuánto dura? Te dicen 60.000, promedio de ¿cuánto? 60.000 horas. Pero realmente en mina vas a trabajar 60.000 es al nivel del mar. Pero en mina, otra cota, es mucho menor. ¿No es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace un análisis de este tipo. Disponibilidad 80%. Entonces acá dividimos el número de equipos entre la disponibilidad. 2.9 scoops, es decir, yardas cúbicas. ¿Existe 2.9? No. ¿Cuánto sería? 3 scoops. Esto es lo que van a hacer ustedes, jóvenes. Su análisis de sensibilidad. O perdón, el análisis del número de pases, el match factor. Pero esto está relacionado con los equipos de acarreo. Me dijeron que era de 25. Analicemos el de 25. Tenemos cámaras. Ustedes tienen 4 cámaras en el primer nivel, 4 en el segundo y 4 en el tercer nivel. ¿Correcto? Las distintas cosas. Tienen distancias. ¿Saben la distancia? Sí, saben la distancia. Tienen el tonelaje. ¿Saben el tonelaje de cada tajo?
cada atajo. Entonces, fíjense acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, determinar esa distancia promedio. ¿Y cómo relacionamos esa distancia? Yo podría multiplicar, ¿no es cierto? Distancia cámara 1 por el tonelaje de cámara 1, más distancia cámara 2 por tonelaje de cámara 2, más distancia de cámara 3 por tonelaje de cámara 3. Así, voy sumando. Todo eso dividido entre el total de tonelaje. Si quisiera hacerlo en forma manual. Ese es el formulismo. La otra, correcto, suma producto. Así de sencillo. Una variable independiente con la variable dependiente. ¿Cuál es la variable que nosotros incidimos a nivel operacional? Tonelaje. Yo puedo saber la potencia media, puedo saber el valor promedio, el NSR, puedo saber la recuperación metalúrgica de ese nivel con esto. Tonelaje con esa variable que yo quiero analizar. Y todos los softwares jóvenes tienen esto, trabajan de esta forma. Y esto lo divides entre el total de tonelaje. Y ya está. Ese es tu promedio. 2.600, 3.100 y acá está 5.372. Este es mi promedio. Y eso es lo que ustedes van a hallar, su promedio. Ya, ¿qué les pide? Capacidad efectiva del camión o del equipo de acarreo, lo tenemos acá. 24.70. ¿Qué más? Distancia media de acarreo en kilómetros. Ya vemos allá. Sería 5.300 entre 1.000. ¿Qué más? Lo mismo que hablábamos antes. Velocidad, distancia sobre tiempo. ¿Esto te enseñaron en el colegio? Sí. ¿Te sirve en tu vida diaria? Sí. Sobre todo para ingeniería. Bueno, para medicina no sé, pero al menos en ingeniería sí. Medicina sería pues distancia a recorrer en el tiempo que voy a escaparme. Ya jóvenes. Tiempo de viaje en vacío, ¿cómo sería? Igual. Nuevamente, distancia. ¿Cuánto es tu distancia? En kilómetros. Entre la velocidad en vacío. ¿Correcto? Por 60. Porque te está pidiendo en minutos. Tiempo de viaje con carga. Distancia entre velocidad con carga. Por 60. Ya está. Tiempo de carga del scoop tenemos, sí. 11 minutos. Tiempo total del ciclo del camión. La sumatoria de todos los tiempos. Tiempo en viaje en vacío, más con carga, maniobra, descarga, más el llenado del scoop. 49 minutos. Eso es lo que me demora. En el caso de ustedes, ¿cuánto sería su distancia? Habría que ver, pues, para cada nivel va a ser distinto. Por lo tanto, tu rendimiento va a ser muy distinto. Productividad instantánea. ¿Qué es lo que hemos dividido? ¿Se acuerdan o no? Toneladas. ¿Toneladas cuál? Camión. Entre tiempo del total de ciclos. Por 60. Ahí está. En un camión de 25 toneladas por hora tengo que mover esa cantidad con ese rendimiento. Tenemos utilización, es similar al scoop. Entonces multiplicamos la instantánea por la utilización. Finalmente, productividad anual. Mi productividad operativa por hora por turno, por turnos y por número de días.
¿Cuánto tengo que remover? ¿Cuánto es mi plan de producción? Lo mismo. Eran 6.000 toneladas, ¿no es cierto? Por número de vías. Y ya tengo. Número de camiones. Tonelaje a remover anual entre rendimiento anual. 10 boquetes. La disponibilidad, otra vez. 13 camiones de 25 toneladas. No existe 13, existe 14. Esta disponibilidad, ya les digo, depende mucho de la antigüedad de los equipos. Ustedes muchas veces van a tomar decisiones, jóvenes. Si trabajan en contrata o empresa de servicios, ustedes van a pedir una opinión técnica. Acuérdense lo que les digo. Y le van a decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Alquilamos? Ya nuestros equipos están en su vida útil. ¿Hacemos overhaul o compramos equipos nuevos? ¿Cuál es lo adecuado? Hagan estos cálculos. Tú diles, si compramos el equipo, vamos a tener esta disponibilidad, 90%. Si alquilamos los equipos o hacemos el overhaul, vas a llegar a 75, 80%, probablemente no. Entonces ya viene el criterio de análisis. Y esto lo pueden costear inclusive, ¿no? ¿Cuánto te cuesta una hora máquina? Multiplicas el tonelaje disponibilidad y ya tienes cuánto vas a gastar en un equipo. ¿Me entendieron, jóvenes? Pregunta, ¿este equipo scoop de 6 yardas cúbicas y ese dumper o volquete de 25 toneladas es el adecuado? ¿O podría buscar otro? Porque están al límite ahí. Número de pases, 4. ¿Sí o no? A ti el criterio te dice 3 o 4. ¿Podría buscar uno de 3? Sí, probablemente. Cambio las capacidades. Ingeniero, pero tener un scoop de mayor capacidad, ¿qué significa? Mayor costo. Costos. ¿Sí o no? Uno de 6 yardas cúbicas debe estar un promedio de 700, 750 mil dólares. Una llanta de ese equipo nomás está en promedio de 5 mil, 6 mil dólares. Imagínense. Y si tienes un scoop de 7 yardas cúbicas, está sumando un promedio de 100 mil dólares más. O sea, 800, casi 900 mil dólares, 850 mil. O sea, eso es lo que tenemos que tomar decisiones. Ustedes son ingenieros y se están preparando para tomar decisiones técnicas y económicas. Ahora, desconozcan de todo lo que estamos hablando acá, jóvenes, ya están a puertas de la fiesta. Digo, ¿no? De la fiesta de promoción. Ya saliendo de la universidad, jóvenes, no va a haber nadie que les enseñe. Ustedes mismos. Ya no creo que me busquen cuando egresen un año. ¿Qué significa esto? Un llamadito. Sea malo, mejor. Ahí sí vas a tener que pagar tu plata, hay especialistas de, no sé, pues hay institutos, vas a gastar más. Cada cursito te costará pues al menos dentro de los que están en el ranking, 2.500, 2.000 soles. O sea, consejo, no se compra eterno, jóvenes, de 15 años no se utiliza. Overjoleen